Misterio de la Grande Babilonia, que sube del abismo y va a perdición. En el tema anterior, que aparece aquí con el título de la bestia de Apocalipsis 13 y 17, nos habla sobre quién es la mujer que se sienta sobre la bestia y quién es la bestia en la que se sienta la mujer. Este tema aclararía muchas cosas de lo que necesitamos para ver el actual. Así que sería bueno verlo de primeras. Entonces, la mujer que se convirtió en bestia. Vamos a mirar cómo es que esa mujer que el Señor puso como pura y que apareció en el cielo con una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, estaba encinta y gritaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Aunque el Señor nunca ha permitido que el residuo se termine de completo o de acabe de completo o lo extermine el enemigo, hizo una gran obra, gran y terrible obra. Esa mujer de Apocalipsis 12:1, con el nombre de Adventista del Séptimo Día, que se organizó para el 1844 con un pequeño grupo de importantes y grandes verdades que el Señor le dio, se ha convertido en la mujer de Apocalipsis 17:4. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas y abominaciones y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. No es hablar sin evidencias, y vámonos con la evidencia de las Escrituras para que podamos comprobar de que lo que se está diciendo es real. El Señor les había dicho a la mujer de Apocalipsis 12 que debían pedir la sabiduría a Dios. Santiago 1:5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y en Deuteronomio 32:2, Él había prometido lluvia temprana, también lluvia tardía, y dice que gotearía como la lluvia mi enseñanza, destilaría como el rocío mi razonamiento, y como la llovizna sobre la grama, como las gotas sobre la hierba. De esta manera podían consolidarse y mantenerse una iglesia pura como el Señor la quería y la había establecido. Y el Señor había dado ese espíritu, dice: ciertamente hay espíritu en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Este es el entendimiento y la sabiduría que el Señor quería dar, la sabiduría del cielo, que nos iba a hacer cada día más humildes y más sumisos a Dios. Hemos sido bendecidos con la claridad de Dios desde 1844. Nuevamente el Señor reivindicó su palabra para esa fecha, después de la grande oscuridad y las grandes tinieblas que traían la supremacía papal de 1260 años, que terminó en 1798. De esta manera se restableció o se reivindicó la palabra de Dios, y la inmortalidad natural del alma fue descubierta. ¿Qué significa la inmortalidad natural del alma? El enemigo desde el principio, disfrazado de una serpiente, habló a la mujer y dijo: no morirás, mas sabe Dios que si comiese de ese fruto, de ese árbol, serás como dioses, conociendo el bien y el mal. La serpiente le dijo a la mujer que no iba a morir. Sin embargo, cuando Eva comió del fruto y vio que no murió, literalmente dijo: es verdad, no morí. Pero la decadencia empezó a verse. Las hojas de los árboles empezaron a caer y todo empezó a degradarse.
cuando Abel fue muerto por Caín, se dieron cuenta de que en verdad la decadencia era más literal. Así que todo empezó que el pecado era la desobediencia y la desobediencia era la muerte. Me llevaba a la muerte. Hoy en día, el enemigo ha enmascarado que no necesitamos ley, que sin ley podemos seguir viviendo de igual manera y que no nos pasa nada. Ha repetido la historia que repitió para nuestros padres en el Edén. Y muchos creen y piensan que no es necesario la ley, ni guardar la ley que Dios dio en las 2 tablas de piedra a Moisés. Pero las 2 tablas de piedra de ley que Dios dio a Moisés no se las dio a Israel, sino que ya era más antigua. De hecho, el 4º mandamiento dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Si te dice acuérdate es porque ya te lo había dicho. Era una ley establecida desde la eternidad y siempre estaba la ley en los cielos. Para siempre permanece la ley en los cielos. Entonces, esa ley, ellos debían guardarla si querían hacer parte del reino de los cielos. Pero si no iban a ser parte del reino de los cielos, pues entonces no guardarían la ley, no hay problema. El Señor tiene 2 principios fundamentales, que es la libertad y la igualdad. El Señor no va a obligar a nadie para que guarde la ley, pero los que no guarden la ley no pueden hacer parte de su reino. Así como todo gobierno tiene sus leyes, el gobierno de los cielos también tiene sus leyes. Y la piedra que vence a las 4 reinos de la estatua de Nabucodonosor viene estableciendo el reino de los cielos. Y si quieres hacer parte de ese reino de los cielos, debes guardar las leyes del reino de los cielos y del gobierno de Dios. Y este fue el engaño que Satanás hizo para el mundo, iniciando con Adán. Han pasado 6.000 años y aún sigue repitiendo porque le ha funcionado eficazmente. Y entonces puso a la mujer a pensar, ¿será que es verdad? ¿Cómo podría ser entonces yo siendo como dioses? Sería algo maravilloso. Y empezó a darse cuenta y que había un campo en el cual podía ella entrar a imaginarse el origen de las cosas, de cómo sería, cuando lo que el Señor nos había dado era que con las evidencias de la palabra del Señor y lo que la palabra del Señor que sale de la boca de Él es ley y debe cumplirse. Estas imaginaciones ha llevado a seguir el espíritu de la serpiente, la cual se ha consolidado tanto y ha organizado también su estrategia de engaño, que ha entrado en las ramas de la filosofía dentro de la religión. Y la religión está en la copa del árbol y es el fundamento principal del engaño de Lucifer. Así que el engaño está en la filosofía. Hechos 20:28 del apóstol Pablo nos dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Mirad que nadie os engañe, dice Colosenses 2:8 por medio del apóstol Pablo. Que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Nos imaginamos que podemos vivir eternamente quizás sin cumplir las leyes, cuando las leyes son necesarias para nuestra convivencia y para que un gobierno esté a la altura y en orden, como lo es nuestro Dios Todopoderoso.
vendrían tiempos peligrosos con los amadores de los placeres. Y el apóstol Pablo nos lo había dicho en 2 Timoteo 3, 1 al 6. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Así que el Señor nos había advertido, pero no duró mucho tiempo cuando el pueblo de Dios, que había sido elegido para 1844, se habían puesto los fundamentos y las columnas para esa fecha, con los pioneros, mirara hacia cisternas rotas, siendo infiltrados quienes, hombres malos que desde el principio habían sido destinados para muerte, por cuanto lo hacían para desfigurar el carácter de Dios. Apocalipsis 17:6 dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y Juan aquí en este texto me está hablando de la mujer que se sienta sobre la bestia. Esa mujer que ahora dice que se ha convertido en bestia. Aquí me habla de la mujer que estaba ebria con la sangre de los santos y acá me dice que era la bestia que has visto que era y no es. Así que esa mujer que estaba matando a los hijos de Dios, esa era la mujer que se había convertido en bestia. ¿Qué significa eso? Que esa mujer que se veía sentada sobre la luna, ahora había tomado un reino. Recordemos que las bestias son en Apocalipsis figuradas como reinos. Esa mujer había tomado ahora un reino, se había vuelto poderosa al aliarse con los poderes del mundo. Y dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Y sabemos que esta bestia que era y no es y será, se está refiriendo directamente al protestantismo apóstata o al falso profeta, que ya está explicado en el tema anterior. Así que de esta manera era que el espiritismo inundaría las iglesias con las suposiciones, con el razonamiento puesto en las filosofías. Dice Ellen White en el libro de Educación, la página 205, párrafo 5, el espiritismo asegura que los hombres son semidioses. Los exalta hasta lo alto. Ustedes van a ser como dioses. Los exalta, les da cargo, les da poderes, les da cargos y autoridad para que se sientan conformes allí. Y se creen como dioses al sentirse con un poder. Dice, el espiritismo asegura que los hombres son semidioses, no caídos, que cada mente se juzgará a sí misma, que el verdadero conocimiento coloca a los hombres por encima de toda ley, que no se necesita ya guardar la ley, que todo lo que existe es correcto, y porque Dios no condena.
pretende que están en el cielo exaltados los seres humanos más viles, quienes han pecado aquí y han sido terriblemente enemigos de Dios y pretenden que están en el cielo. Y esto es el espiritismo que Satanás quería meter dentro de las iglesias. Ahora, declara a todos los hombres, no importa qué hagáis, vivid como os plazca. El cielo es vuestro hogar. Multitudes se llegan así a creer que el deseo constituye la ley suprema, que el desenfreno es libertad y que el hombre es responsable solamente ante sí mismo. Como si no tuviese Dios, como si nadie lo hubiese creado, como si no tuviésemos que dar cuenta de nuestros actos en el día del juicio. Este es el espiritismo que ha apagado y ha quitado la ley de nuestro camino. Y aunque ahora unos detestan literalmente la ley, otros dicen, la guardamos, pero en verdad de palabra, porque en hechos no se ve la eficacia de ella. Y por esta razón, como ha sido tan privilegiada la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la sierva del Señor en Río Aranjeras, el 1 de agosto de 1893, y también la encontramos en Evento de los Últimos Días, escribe este texto: de aquellos que se jactan de la luz y sin embargo no andan en ella, Cristo dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, adventista del séptimo día, que han tenido gran luz, que eres levantada hasta el cielo en materia de privilegios, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Con grandes privilegios que el Señor nos ha dado, el guía divino a nuestro lado, y además nos ha dado la profeta Ellen White, que nos ayudaría muchísimo a que cuando llegasen los hombres malos a pervertir el camino, podíamos nosotros guiarnos por el camino correcto. Y entonces, ¿quién es Babilonia? Conflicto de los siglos lo declara. Se dice que Babilonia es madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. El mensaje de Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse a comunidades religiosas que en un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. Y Ezequiel 16, 14, 15 dice, se les aplica las palabras del profeta a Israel. Salió su renombre entre las naciones para volverse impopulares y crecientes en atención a tu hermosura, la cual era perfecta a causa de mis adornos que le pertenecían a Dios, porque era la verdad pura, que yo había puesto en ti, dice Jehová el Señor. Pero esas iglesias cayeron víctimas del mismo deseo que causó la maldición y la ruina de Israel, el deseo de imitar las prácticas de los impíos y de buscar su amistad. Pusiste su confianza en su hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, a causa de tu popularidad. El Señor ahora nos evidencia que había un gran engaño y esa era la preocupación de Juan, el apóstol. Porque ahora de los mismos se iban a estar ahí dentro de los mismos y ellos mismos, sus pastores, eran los terribles depravadores para el mismo pueblo de Dios. Y Satanás iba a poner a que los feligreses confiaran completamente en sus pastores y que fueran tan amigos de ellos que no permitiría que y no llegaría a la imaginación de que quizás ellos estuvieran haciendo algo malo. Y quizás no, hay muchas personas y muchos hermanos, pastores y líderes
que no caen en cuenta del peligro tan terrible que hay en predicar la palabra de Dios, en hablar del Señor y en no ser celosos en guardar la ley. El enemigo está más cerca de lo que nosotros nos lo imaginamos. Pues resulta que la guerra no está contra mi hermano, pues porque no es una guerra entre carne y sangre, sino contra potestades y contra espíritus de demonios. Y cuando menos pensaste, estás invalidando la ley de Dios, estás dando un mal ejemplo, no estás imitando a Jesús, y esto haría que te apartases de Cristo y del carácter de Cristo. Y por ende, ir a donde Satanás quería llevarnos. Pero hay que descubrir el engañador bajo su disfraz. ¿Qué dice la sierva del Señor ante este terrible engaño? Dice, solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico, descubrirán al engañador bajo su disfraz. Descubrirán al engañador bajo su disfraz. El tiempo de prueba llegará para todos. Por medio de la criba de la tentación se reconocerá a los verdaderos cristianos. Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos. ¿Se atendrán ellos en semejante crisis a la Biblia y a la Biblia sola? Si a ellos les resulta posible, Satanás les impedirá que logren la preparación necesaria para estar firmes en aquel día. Dispondrá las cosas de modo que el camino les esté obstruido. Los aturdirá, los bienes terrenales, les hará llevar una carga pesada y abrumadora para que sus corazones se sientan recargados con los cuidados de esta vida y que el día de la prueba los sorprenda como ladrón en la noche. Conflicto de los siglos, página 683, párrafo 3. Yo quiero decirte algo, mi querido hermano. Solo la Biblia y la sola Biblia era en la que nosotros podríamos afianzarnos para descubrir este disfraz. ¿Qué están haciendo los así que nos están liderando, los así llamados adventistas del séptimo día, nuestros líderes, nuestros pastores, para defender sobre la ley que ha puesto Armando Benedetti para Colombia? ¿Acaso no era esta la paz y seguridad que nos afianza las leyes del gobierno de Colombia? ¿Acaso no se acerca un golpe decisivo para el pueblo de Dios? En una noche acabarán con el pueblo de Dios. Aún peor, estando en estas alianzas y supuestamente que ya todo arreglado, que no va a haber ningún problema de contrarrestar la libertad de conciencia o la libertad de culto, ni nada de esto. Quiero preguntarte, ¿te has dado cuenta que en la reunión de líderes religiosos que se hizo el 5 de agosto y que no hace 3, 4 días, ahorita el 25, si no estoy mal, se hizo una reunión, pero ¿quién es el que nos está representando en Colombia, en el gobierno de Colombia, para hablar y defendernos? ¿Están defendiéndonos con la Biblia y la sola Biblia? Quizás el pastor que más es celoso por Cristo. No. El que nos está representando y el que ha sido enviado para representarnos allí ha sido un administrador de empresas, mi querido jefe. ¿Por qué hacemos esto?
¿Por qué un administrador de empresas, un superhéroe, un gran personaje allí? Pero ¿por qué no va el popular pastor que defiende con todas a su grey, con la Biblia y la sola Biblia, y demuestra al gobierno de Colombia de que no se deben unir y que no deben invalidar la ley de Dios, porque entonces pasaría lo mismo que sucedió para la Revolución Francesa? Y que entonces pasaría lo mismo que sucedió para 1945, cuando hicieron la gran matanza del Holocausto. ¿Dónde están los adventistas del séptimo día que protestan y hablan y defienden a su grey? Porque andamos callados cuando el peligro está a nuestra puerta. Quiero decirte, querido hermano, que necesitamos aferrarnos a nuestro Dios Todopoderoso, porque no va a haber a nadie quien nos pueda defender, pues la bestia en la que está sentada la mujer es Roma pagana, es Roma. Y Roma está dividida en tres fases: Roma pagana, Roma papal y Roma la protestante, o Roma del falso profeta. Y todos están unidos con el mismo propósito de destruir al pueblo de Dios. Quiero decirte que el Señor regresa. Y el Señor, antes de que esto suceda, va a separar la semilla, el trigo de la cizaña, porque Él no va a permitir que esto suceda. Aférrate al Señor, porque lo que viene es fuerte. Y en el momento que menos se lo espera.